El libro de Gálatas, como ustedes saben, fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo era un misionero que iba por los pueblos sembrando el evangelio y iba dejando implantadas iglesias. Y en su segundo viaje, él hacía viajes misioneros, ¿verdad? Y en su segundo viaje, él llega hasta Galicia, que era una provincia romana de Asia Menor, y allí Pablo predica el evangelio. Dice que ese pueblo acogió de una manera muy abierta el evangelio, y Pablo se esperanzó mucho de cómo había sido recibida la palabra en aquel pueblo. En Hechos 18:23 vemos que Pablo narra que inicia su tercer viaje y aprovecha para hacer la misma ruta y pasar de nuevo por Galicia. Pero se da cuenta cuando llega allí de que esta iglesia había sido perturbada en su fe por una influencia de un mensaje diferente al que él había predicado, al que él había sembrado. Y no solo que habían sembrado una doctrina diferente a la que él estableció en su segundo viaje, sino que de paso aprovecharon para sembrar en este pueblo una mala actitud en los corazones de esa gente hacia Pablo. Y lo que habían enseñado, diferente a lo que Pablo había entregado allá como conocimiento, era básicamente la intención de obligar a este pueblo a someterse a la ley de Moisés. Ya Pablo había entregado allí el conocimiento de la gracia, la doctrina de la gracia. Y Pablo llega allí y se encuentra con que este pueblo ha retrocedido en esa enseñanza que él le ha dado y está siendo atormentada su fe y lo está inclinando a volver a creer o a someterse a la ley de Moisés, especialmente a entender la circuncisión como la verdadera señal del pacto entre Dios y su pueblo. Recuerden todo esto adornada o salpicada por una marcada intención de dañar la reputación de Pablo, que había sido bien sembrada en ese pueblo. En Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En el segundo viaje, Pablo enfermó allí en Galicia, y esta gente hasta llegó a insinuar que eso era seguro este hombre divariando por sus achaques que tenía. Pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que Pablo se encuentra con dos verdades. Una, la distorsión de lo que él había enseñado en su segundo viaje a la iglesia, y otra, que él había quedado como ministro de Dios totalmente desprestigiado y que ya él no gozaba de la admiración, el cariño y el respeto que tenía al regreso. Pero quiero que sepas una cosa: Pablo echó muy en poco el segundo aspecto. Y lo que más le atormentó a Pablo era lo que estaba pasando en el corazón del pueblo con respecto a la verdad del evangelio. Pablo echó a un lado completamente la verdad sobre su persona. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Él se le olvidó si de mí están diciendo ahora que yo soy un loco enfermo, que eso que yo dije todo un disparate, que lo más seguro
No, él dijo, lo que me preocupa es que el mensaje de la gracia ha sido distorsionado y este pueblo está volviendo a mirar a un pacto de hombres. Y fue tal el celo con la que Pablo reacciona, que cuenta los comentarios bíblicos, que normalmente Pablo usaba un escribiente y le dictaba sus cartas. Y él decidió él mismo, a puño y letra, hacer esta carta. También resaltan los comentarios de cómo de una manera directa Pablo va al grano. O sea, normalmente Pablo es muy abundante en el saludo. Sin embargo, es muy cortante esta vez, y lo vamos a ver. Yo quiero que me acompañen a Gálatas 1, donde se puede evidenciar en las palabras que Pablo narra su indignación cuando le decía a esta gente: oye, qué rápido ustedes han vuelto atrás, ¿qué está pasando? Vamos a ver, capítulo 1 del 1 al 12. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre el Padre que los resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galicia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí arranca, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ustedes están entendiendo? Inmediatamente termina en el 5 el saludo, entra. Dice: estoy sorprendido. Oye, no me cabe en la cabeza que ustedes que habían asimilado también el evangelio que les he enseñado hayan retrocedido. Y aclaro, no es que haya otro, O sea, hay que estar creyendo en otro evangelio. Y le digo, no es que haya otro, hay uno solo. Y dice: si aún uno de nosotros o un ángel del cielo, ¿verdad?, osara administrar algo, enseñar otra cosa que lo que yo les he enseñado, sea anatema. Anatema sea maldición, Ese dramatismo que Pablo evidencia en ese capítulo es producto, y es lo que vamos a hablar esta noche, de algo que inmediatamente él se dio cuenta, acababa de llegar a esa iglesia, que es el legalismo versus la gracia. Porque hace mucho tiempo me di cuenta que si no hubiese sido por el evangelio de la gracia que llego a conocer, yo no estuviera parado acá. Yo vengo de la Romana, un pueblo de Romana, un pueblo donde abunda el pecado,
pero como dice la palabra, sobreabunda la gracia. Uno de los pueblos con una cantidad de iglesias tremendas. Allí hay iglesias de 1.300, 1.500 personas. Sí. Recuerdo cuando yo era niño, al frente de mi casa, sí, yo me paraba en la cocina de mi casa y yo veía la cocina de la vecina, allá en el fondo. Y me daba cuenta cuando esa noche iba a haber un culto ahí. Y una vez le dije a mi mamá, yo quiero ir a ese servicio, a ese culto. Era como le decían, ¿verdad? Y me recuerdo que me paré en el borde así, en una casa de madera, había que bajar la escalera para llegar a la sala. Y yo me paré así. Y desde allá una mujer me dijo, si no recibo al Señor, irás para el infierno. Yo dije, déjame que me encuentre. Y cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me dijo, ¿qué pasó? No, nada, tranquila, no. Está bueno, eso ya frente. No volví a mirar para ir más. Llegó el tiempo de yo irme a Santo Domingo y dejé atrás. Pero Dios tuvo misericordia de mí y yo conocí el Evangelio de la gracia. Amén. Ese Evangelio que tú conoces. Amén. Amén. Pero muchos de mis amigos quedaron en la romana. Y tanto Cesarina como yo hemos vivido tantas cosas producto de ese legalismo que yo digo, óyeme, pero entiendo a Pablo. Entiendo la indignación que tiene Pablo. Y mi oración es que usted entienda, así como yo entiendo, el daño que hace este mal dentro de la iglesia. Te voy a decir algo. El mundo está lleno de acechanzas. Pero quiero que sepas que muchas veces el legalismo se siente en una de esas sillas. De 7 elementos que van a diferenciar el legalismo de la gracia, y le voy a leer un soporte bíblico a cada diferencia. ¿Vale? El primero dice, el legalismo afirma que la aceptación de Dios hacia nosotros es una recompensa por algo bueno que hemos hecho. Eso es lo que enseña el legalismo. Ah, Dios es bueno conmigo porque yo hago, porque yo hice. Y la gracia me dice, la aceptación de Dios hacia nosotros es un regalo. Amén. 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 Es un regalo. Nosotros en el Ministerio de Consolidación le preguntaba a la gente, ¿qué tú crees que deberías hacer para ganar el cielo? Y mucha gente empieza a decir, tal cosa, que el mundo, no sé cuánto. Y aquellos que son menos entendidos, se muere el entendimiento cuando tú le dices, no tienes que hacer nada. ¿Cómo? No tienes que hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque el cielo es un regalo. Amén. Usted se imagina que alguien enseña a usted algo diferente y que le diga, óyeme, el cielo no es un regalo, tienes que fajarte para ganártelo. ¡Ay, qué difícil te la pone! Dios es bueno. El cielo es un regalo, hermano. Dígame lo que está a su lado. El cielo es un regalo. Amén. Dice Efesios 2, del 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no tienes que hacer nada para que nadie se gloríe, dice la palabra. Vamos al segundo. El legalismo se enfoca en lo que uno debe de hacer. Oiga esto, a ver, en lo que uno debe de hacer, o sea, un plan futuro, lo que yo tengo que hacer. Llega lo que dice la gracia. Se enfoca en lo que Dios ya hizo. A ver, se enfoca en lo que Dios ya hizo por nosotros. Plan consumado. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo,
consumado es. Listo, el precio está pagado. El sello está puesto.